Hola, buen día, el Señor te bendiga grandemente, mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte de un tema fundamental, especial para esta temporada que está viviendo el mundo y está relacionado con la sabiduría. Para ello quisiera que recordáramos por un momento a Salomón, que casi tan pronto como tiene la oportunidad de hablar con Dios, lo primero que le pide es sabiduría. Y le pide sabiduría porque la labor que le correspondía era una labor muy grande. Tenía poca experiencia y le correspondía manejar un país que lo tenía todo. Para ello entonces Salomón recurre de una forma especial a esa joya conocida como la sabiduría. Lo vemos también en Jesús, lo vemos en varios personajes bíblicos, pero quisiera mencionar a Jesús porque fue un hombre que logra enfrentar al mundo de una manera sabia para poder entregar el mensaje de salvación. Era una obra grandísima la que tenía que emprender, puesto que los gobernantes del momento, por su necedad o su terquedad, no iban a permitir que una persona que llegaba y que aparecía prácticamente de la noche a la mañana anunciándose como Mesías, trajera un mensaje y tal mensaje. Jesús lo hace de tal forma que logra calar o llegar al corazón y a la mente de muchas personas, aunque otros no lo van a concebir de esa forma. Y el otro que quisiera hablarte un poco después de Jesús es Santiago. Santiago necesita hablarle a un mundo que ha perdido de alguna forma el norte. Y para eso quisiera invitarte entonces que miráramos la palabra de Dios en la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. En esta palabra es muy importante para este momento, un momento crítico para la humanidad y especialmente para nuestro país, que no atraviesa el mejor momento y necesitamos sabiduría para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Durante la época que escribe Santiago su carta, es un momento que ya lo mencioné la semana pasada, la semana anterior, bajo un punto muy alto en cuanto a muchas cosas que no son agradables para ninguno de los que la están viviendo. Una situación de caos, una situación de crisis, una situación frente a la cual no se encuentra la salida. Y es ahí en ese momento donde aparece Santiago y que veo que es crucial para esta época volver a Santiago, quien le habla a esa comunidad que está en crisis junto con el mundo, una palabra relacionada con la sabiduría, algo que será determinante para poder salir de esa crisis, para poder enfrentar esa situación de la mejor forma posible. Y empieza Santiago su carta con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y continúa diciendo Santiago que lo demuestre o que lo muestre por su conducta a través de sus obras, en mansedumbre, en sana mansedumbre, en humildad, de modo que esa palabra llega de una forma especial para esta comunidad que lo está necesitando tanto. Es una pregunta para hoy, es una pregunta importante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muchos de los que están hablando con Santiago, o de las personas a las que le escribe Santiago, se consideraban sabios. Y Santiago les va a decir a ellos: ustedes realmente son sabios, entonces demuéstrenlo con sus buenas acciones, en humildad, en sana y en sabia mansedumbre. De modo que lo que realmente refleja la sabiduría que hay en nosotros es las acciones que realizamos. Las acciones que va a realizar esta gente están cargadas de algo que evidencian que no es sabiduría, que tienen conocimiento, pero el conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Y la sabiduría para los hebreos está relacionada con la habilidad para hacer cosas. Inicialmente eran sabios los artesanos, los que desarrollaban la habilidad y la capacidad de desenvolverse bien en determinada área. Pero luego la sabiduría va a ser tomada para aquellos que saben vivir y que viven de acuerdo a las normas que Dios establece. El mundo al cual se dirige Santiago era un mundo que había tomado unos elementos para resolver los problemas que no eran los adecuados y que no eran los pertinentes. Y Santiago, en esta misma carta, en este mismo texto que vamos a tratar de desarrollar, Santiago muestra dos tipos de sabiduría, pero principalmente con lo que quisiera que nos quedáramos hoy
es con la forma en cómo Santiago ve las cosas o con la forma en cómo la palabra nos enseña a desenvolvernos ante las crisis y ante los momentos difíciles. Y la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría que viene de Dios será determinante para encontrar salida. La sabiduría que desciende de lo alto será determinante para poder salir de la crisis. La sabiduría que viene de Dios será fundamental para encontrar la salida ante la crisis. Y es que hay otra sabiduría. Santiago nos va a hablar de dos tipos de sabiduría. Y vamos a hablar de la primera sabiduría, la que generalmente usa el mundo, ese mundo que está en crisis, y la sabiduría que nos habla Santiago. Las dos sabidurías, voy a hablar primero, y es una sabiduría que ofrece el sistema. ¿Cuál es la sabiduría que ofrece el sistema? Es la de actuar de alguna forma bajo el pensamiento humano, bajo lo que el sistema propone. Y respecto a esa sabiduría, Santiago dice que esa sabiduría es una sabiduría que es humana, diabólica y terrenal. Es una sabiduría totalmente alejada de la sabiduría que desciende de parte de Dios. Entonces vamos a explicarlo un poco más claro. Hay una situación y la crisis se ha generado a causa de la lengua. Cuando vamos a Santiago y miramos el capítulo 3, vamos a ver que Santiago hace una referencia respecto a ciertas personas que se consideran sabios. Y en el capítulo 3, empezando el capítulo 3, Santiago les dice que no se hagan maestros. El maestro va a ser considerado como sabio y el sabio va a ser considerado como padre. Por lo cual una persona que diga que es sabio o que se presente como sabio y que empiece a hablar, es una persona que va a ser considerada con un respeto, porque se supone que la experiencia de la vida lo ha formado y tiene la respuesta o tiene los elementos o los argumentos necesarios para sustentar la tesis que él propone. Y estos hombres han venido hablando de cosas, pero con la lengua han venido ofendiendo, han venido haciendo mucho daño. Y dice que miremos las naves, Santiago dice que miremos las naves, que tienen un elemento pequeño que los conduce, y ese elemento pequeño es el timón. Y ese timón tan chiquito puede hacer que el barco se dirija hacia donde lo muevan. Y luego más adelante habla de aquellos que se jactan, y que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí que enciende grandes, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y habla que así es la lengua, que es tan pequeña como una cerilla, como un fósforo, y puede encender la llama de la humanidad, puede encender el mundo entero. Y en el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces Santiago nos muestra que uno de los detonantes para que el mundo se encuentre en esa crisis, para que la comunidad de Santiago se encuentre en esa crisis, tiene que ver con el manejo de la lengua. Y algunos emplean mal su lengua porque en su corazón, en el capítulo 5, versículo 14 más o menos, dice, o 15, dice que algunas personas reaccionan frente a los problemas, frente a las crisis de la vida con resentimiento, con rabia. Habla de envidia y de celos amargos o envidias amargas, y habla de celos, rivalidades, contienda. Entonces cuando alguien te hace daño, cuando alguien le hace daño, emplea a uno la sabiduría humana que dice que hay que pagar, que ojo por ojo, diente por diente, que hay que devolver con la misma moneda que nos han pagado. Entonces es una reacción que emerge, que brota de un corazón que tiene molestia por algo, ya sea por envidia o ya sea por algo. Y hay una rivalidad entre unos y otros. Y entonces por eso la compara, ese tipo de accionar, lo compara como con una pequeña llama que puede incendiar un gran bosque, que puede hacer mucho daño.
Y es lo que de alguna forma está sucediendo en el mundo hoy. Se levantan personas que se consideran doctos, que se consideran sabios, que se consideran muy inteligentes y con una sola palabra, con una frase, con un discurso, encienden a la humanidad. Creo que Santiago no solamente escribe para aquellas personas que tienen la capacidad de hacer tanto daño como bien, sino que Santiago escribe para una comunidad en ese entonces que no sabe qué hacer frente a la crisis que está enfrentando y que reacciona frente a un sistema de forma agresiva porque hay que pagar con la misma moneda. Una sabiduría que es terrenal, que es humana y que es diabólica. Y estos maestros con esa forma de actuar contradicen la verdad, van en contra de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la que aparece en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde Jesús enseña cómo debe vivir un habitante del reino de los cielos en un mundo que es corrupto, que está dañado a causa principal del pecado. Es una sabiduría que nos enseña que al que nos hace daño hay que hacerle daño. Y es una sabiduría malévola, es una sabiduría dañina. Y estos se consideran sabios y a esos Santiago les dice, ¿ustedes se consideran sabios? Demuéstrenlo con sus buenas acciones. En el versículo 13, la segunda parte de ese versículo dice, si ustedes son sabios, si son entendidos, demuéstrenlo por la conducta que manifiestan en sabia mansedumbre, no de forma arrogante, sino de una forma que sea apropiada. Colombia, como lo dije, vive un momento difícil. Santiago le habla a esos maestros, pero también le habla a cada una de las personas individualmente, a los integrantes de esa comunidad. No se pueden dejar arrastrar por lo que cualquier persona diga. Hay que mirar las consecuencias a largo plazo. Esas decisiones que tomemos, ¿qué tanto bien o qué tanto daño pueden hacer? No podemos actuar guiados por el resentimiento de ninguna persona. Y esas personas tienen la capacidad, esos líderes, esos sabios, esos maestros, de coger a las comunidades y llevarlas a extremos que se le olvide pensar como Dios quiere que pensemos. Nos volvemos irracionales, nos volvemos tan humanos que terminamos siendo inhumanos, nos volvemos tan del sistema. ¿Qué dice el sistema? ¿Qué piensa el sistema? Esa es una sabiduría que se está usando en este momento a nivel mundial. Los desmanes son en muchos países y los desmanes desarrollan más violencia. Y algo muy interesante en esta sabiduría, en este tipo de sabiduría terrenal, humana y diabólica, que Santiago muestra cuáles son esas consecuencias. Dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, perturbación, desorden. No se piensa bien y se hace toda obra de maldad. No importa las consecuencias, pero el hombre llega a una perversidad y una maldad tan grande que va dañando todo lo que hay a su paso, todo lo que encuentra a su paso. Como una pequeña llama que incendia el bosque, así es la maldad que emerge, que surge de un corazón que no obra en sabia mansedumbre, en humildad, como lo hizo Gandhi, que Gandhi ha podido en un momento determinante reaccionar de la misma forma, pero las consecuencias hubieran sido peor. Así que Gandhi toma una decisión de no actuar como lo hace el gobierno bajo el cual están gobernados. Lo mismo le dice a Santiago, porque hay un grupo en Santiago, los celotes, que quieren retaliar, que quieren vengarse, pero Santiago les dice a todas estas personas que no tomen esa sabiduría. Esa sabiduría no desciende de lo alto, es una sabiduría que ha ido fraguando, que ha ido concretando el ser humano, dirigido por ese ente diabólico que quiere dañar a los seres humanos y que les dice que debemos de responder de la forma que no es la pertinente. Esa es la primera sabiduría, la sabiduría que ofrece el sistema. Y la otra sabiduría es la que desciende de Dios, y esa será determinante para enfrentar la crisis que el mundo en este momento está atravesando y está viviendo. Pensemos con cabeza fría.
¿Cuál sabiduría estamos tomando? ¿Cuál sabiduría estamos usando para ejercer acciones? Y Santiago, a una comunidad donde los ánimos están caldeados, donde la gente no resiste más, porque no solo son los agentes externos, no solamente es el imperio de Roma, son también los de adentro los que están haciendo daño. Y entonces aparece Santiago y de forma magistral les dice a estas personas: señoras y señores, niños y niñas, tengan en cuenta que hay una sabiduría que desciende de lo alto, y esa sabiduría, si la aplicamos a lo que se está viviendo en este momento, será la sabiduría que determinará la salida frente a esa crisis. ¿Cómo es esa sabiduría? ¿Qué es esa sabiduría? ¿Cuál es esa sabiduría? Santiago entonces describe cuál es ese tipo de sabiduría. La sabiduría que viene, que desciende de lo alto, que desciende de Dios, es en primera instancia pura. No tiene intereses personales. No está viendo qué provecho saca, no está viendo qué ventaja saca, está viendo que no haga daño. Pero esa sabiduría que primeramente es pura, porque viene de parte de Dios, es una sabiduría que es pacífica. Bienaventurados los pacíficos. Y entonces también dice Santiago, ese tipo de sabiduría es amable. Venga, hablemos. Usted tiene razón, yo he hecho mucho daño, pero no es una amabilidad política. Es una amabilidad que realmente reconoce que se ha equivocado y que aunque el otro le ha hecho daño, no va a actuar de la misma manera. Es pacífica, es amable, es benigna, es llena de bondad, busca lo mejor. Si he fallado, tengo que resarcir, pero resarcir realmente, rehacer realmente, arreglar realmente. Llena de misericordia con el que se va en contra, con el que le hace daño. Y también dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vivimos un momento con una incertidumbre tenaz. El día de ayer, una persona muy angustiada por lo que está ocurriendo en el país me llama y me pide el favor de que ore. Su esposo, sus parientes están en peligro y no sabemos lo que nos espera. Hemos vivido principalmente en Colombia unos momentos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en el país, pero cuando el sabio habla con la sabiduría que desciende de parte de Dios, no deja incertidumbre, deja certera, pero no es una certeza que deja un estado de agresividad. Es una certeza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas son diferentes, porque no es hipócrita, no es mentiroso, no engaña, sino que es auténtico, es real y es genuino. Y el fruto de esa paz, el fruto de esa sabiduría, será sembrada en paz, y el fruto de esa sabiduría será la paz sobre aquellos que ejerzan ese tipo de sabiduría. De modo pues que la solución a la crisis que enfrenta el mundo está determinada por la sabiduría que use. Dios en su palabra nos está hablando, a ti y a mí. Y ojalá esto se difunda con tus palabras, con el video, con tus labios, de que es un momento en que no podemos seguir actuando con la sabiduría que ofrece el sistema, porque es terrenal, es humana y es diabólica. No tiene consideración con el ser humano, porque el enemigo odia a la humanidad, aún a los que no tienen un comportamiento tan agradable. Santiago recomienda para esa época y para hoy que la sabiduría de Dios, la que desciende de lo alto, es la que debemos de tomar, y ella será determinante para la crisis que enfrenta el mundo. Pero no solamente la crisis de Estado, la crisis de gobierno, es la crisis en mi casa, es la crisis en mi empleo, es la crisis laboral, es la crisis de desempleo. ¿Cómo solucionar esa crisis? Con la sabiduría que viene de Dios. Permíteme orar. Padre Celestial, en momentos como estos necesitamos ser objetivos, necesitamos ser críticos, saber qué tipo de sabiduría está determinando nuestras acciones. Y si realmente nos consideramos sabios, y si realmente queremos el bien del país,
Debemos demostrarlos con obras en sana mansedumbre, sin resentimiento, sin rivalidad, sin odios. Ha llegado el momento que Colombia, que tú y yo tomemos la sabiduría que desciende de lo alto. Durante muchos años hemos tomado la sabiduría que no viene de Dios. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes en el nombre precioso de Jesús a ser guiados por tu Espíritu Santo, que nos ayudes a tomar la sabiduría tuya, la que tomó Salomón, la que tomó Jesús, la que está pidiendo Santiago a las personas de ese momento que tomen, y que la palabra de Dios nos está pidiendo que tomemos hoy. Una sabiduría que desciende de lo alto, y recogeremos un fruto en paz, un fruto de bendición. Yo bendigo tu vida, bendigo nuestra nación, y hoy debemos de orar por Colombia entera, por cada colombiano de forma individual y también por el mundo, para que tomemos la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús.